Muchas gracias, compañeros. En el estudio principal de LTV Noticias me acompaña el doctor Fidel Balabrón, especialista en salud pública. Doctor, casi 8.000 ya personas confirmadas con COVID en el país. Se continúa con la reapertura de la economía. ¿Qué se puede esperar? Es un panorama, como pues muchos han dicho ya, que no alienta mucho que estos resultados sigan en avance. Sí, mire, realmente estos resultados que están apareciendo ahora no son de este momento, son de hace 2 o 3 semanas atrás. ¿Qué le quiero decir con eso? ¿Se acuerda que siempre cuando me han entrevistado les he dicho que uno de los problemas que hay es el manejo de la información? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si la información que me está saliendo en este momento es de hace 3 semanas y hace 3 semanas todavía no se había producido la reapertura, quiere decir que trabajaron sobre datos que no eran correctos, que fue una de las cosas que yo siempre manifesté, que de nada servía, por ejemplo, que técnicamente fuese elaborado un plan para seguir diferentes acciones si estábamos partiendo de información que no era la más real. Por ejemplo, puede ser que un municipio haya sido clasificado en una zona de las 3 que hay, porque en ese momento tenía un número reducido de casos porque no se habían hecho suficientes pruebas. Pero en la práctica, realmente, como al no haberse hecho todas esas pruebas, el número de positivos era mayor. Por tanto, entonces fueron clasificados mal. Ya desde ese momento, entonces, si un plan está basado en esa variable, significa entonces que todo lo que el plan contiene en términos de estrategias y una serie de acciones, pues es bastante limitado. ¿Volver al confinamiento, doctor, podría ser una posibilidad bastante necesaria en estos días? Mire, el problema de lo del confinamiento es que en una u otra forma ya llevamos casi 80 días, ¿verdad?, de estar en esta situación en donde una buena parte de la población ha estado aislada sin tener una medida de respuesta al otro problema, que es el problema de carácter económico y el problema fundamentalmente de lo que es la alimentación. Entonces, al no haber tampoco una respuesta apropiada en cuanto a esto, porque ellos se han basado nada más a esas bolsas solidarias, porque esas bolsas solidarias para lo que han servido en el país es para hacer campaña política y para mantener alguna vigencia. Entonces, al no estar esa capacidad de respuesta, volver de nuevo a un confinamiento es complicado para mucha gente porque no tienen realmente con qué sustentar económicamente a su familia. Sin embargo, el problema es que cada vez tenemos una extensión mayor de las personas contagiadas. Como le digo, esta información es de hace 3 semanas. Quiere decir que si en este momento nosotros tomáramos, por ejemplo, una muestra suficientemente grande para hacer esas pruebas, nos encontraríamos con que de repente esos números podrían estar triplicados o cuadriplicados. Algunos hablan, por ejemplo, que con la estrategia que se ha ido siguiendo de cantidad de número de pruebas, probablemente nos encontremos con que esos casi 8.000 casos sean multiplicados por 5 o por 6. Entonces, ¿se imagina usted cuánta gente anda con este problema, que anda deambulando y que quizás muchos de ellos no conocen que son positivos? Entonces, la posibilidad que hay de extender el contagio es grande. Ahora bien, el problema es que la gente que está manejando esta cuestión de la reapertura, ¿quién es el coordinador de ese plan de reapertura? Es aquel señor que le pusieron Alden Frijolito de Etiopía. Así le pusieron. Entonces, este hombre usted lo escucha y cualquiera diría, bueno, ¿cómo sabe, verdad? Pero él está partiendo de nuevo de variables equivocadas porque él no es médico. Él no puede entonces entender el fenómeno de salud, cómo está influyendo pues en toda esta situación, porque hay que manejar esas dos variables, lo que es la parte de salud propiamente y lo que es la parte económica, que significa entonces
alimentos, significa llevar dinero a la casa para realizar una serie de acciones. Por tanto, entonces, la posibilidad, como le digo, de fracaso va a ser alto. De repente nos van a decir, como lo van a evaluar la próxima semana, ¿va? Cada 15 días van a ir evaluando cada una de las etapas. Entonces nos van a decir que todo ha sido un éxito. Pero el mejor indicador para poder saber cuál es el comportamiento que hay es, vaya a los hospitales. ¿Qué está pasando en los hospitales? Que cada vez tienen que estar aperturando más áreas para la atención de pacientes COVID, porque la cantidad de personas que realmente están llegando a los hospitales es grande y una buena parte de esas personas está necesitando ser ingresada porque ya tiene problemas de carácter pulmonar, ¿verdad? Entonces aquí hay unas cosas que a mí me parece que son injustas. Y me parece que son injustas porque muchos tratan de tapar sus errores diciendo, no, es que la gente está llegando tarde. Miren, no es cierto. Yo conozco una familia que llegaron temprano al establecimiento de salud porque a mí me llamaron por teléfono y cuando me dieron la información de cuál es el problema que tenían, entonces yo inmediatamente les dije, no, váyase al tórax. Pero ahí está lleno. ¿Qué fue lo que les dijeron? No, no lo podemos atender, váyase para su casa. Hay una persona que ya tenía problemas pulmonares. Después se le encendió el foco y se fue a la carpa que está ahí ahí lo lograron sentar en una silla y ya necesitaba oxígeno porque su saturación de oxígeno, ¿verdad? Que es una de las cosas que se mide, estaba ya bastante deprimida, bastante baja. Ahora está ingresado allá en el tórax. Entonces, imagínense usted cuántos de esos pacientes están llegando a nuestros establecimientos y no hay una capacidad de respuesta. Entonces el mejor indicador para medir esto es cómo anda la solicitud de atención médica en los establecimientos de salud. Y el otro indicador que debería ser el más importante de todos es tener realmente un plan para hacer una masiva realización de pruebas que nos permita identificar a todos aquellos que en este momento ya están positivos. Y vuelvo a insistir, pero aquí son cabezas duras. Esa cuestión de aislamiento en las viviendas en Honduras no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque simple y sencillamente la mayor parte de viviendas son pequeñas, la gente vive en hacinamiento y cuando usted envía una persona que está positiva y la envía a su casa, lo que hace es extender el problema a toda su familia y a todos los allegados, porque en los barrios usted ve que no se está cumpliendo esa cuestión de decir, no voy a ir donde el vecino o no voy a ir donde el pariente. Definitivamente esa cuestión se está dando. Entonces, ese es un error. A esta altura, lo que se debería de estar haciendo si realmente nosotros queremos cortar esa curva, no aplanarla, porque ese fue el gran error, que se fueron por la vía de aplanamiento y eso significó tener que esperar un tiempo para ver hasta dónde crecía y luego ver cómo la bajábamos, ¿verdad? No como en el caso de Finlandia, que lo que hicieron fue decir, no, nosotros no nos vamos a ir por ese camino. El camino que vamos a seguir va a ser cortar el crecimiento de esa curva, cortar el crecimiento. Pero para eso yo necesito una buena cantidad de pruebas, necesito una buena extensión de las medidas de seguridad y valga la redundancia, asegurarnos que se cumplan y proveer a la población de esos mecanismos de bioseguridad. Yo le pregunto, ¿ya realizaron las pruebas a todo el personal de salud que está atendiendo pacientes? No importa qué tipo de paciente sea, no se ha hecho. Ya le hicieron las pruebas a toda la gente de la policía que anda ahí parando, anda tomando los documentos y entrando en contacto con la población o los militares. No la han hecho. Entonces, si eso no se ha hecho y tampoco se ha hecho en los establecimientos, porque fíjese, a mí a veces me llaman algunos amigos que son empresarios y me dicen, doctor, ¿cómo cree usted que podríamos? ¿Verdad? Pero el problema es que esa prueba es bien cara. Y muchos están dudando de la prueba rápida, que es un poco más barata. Mire, el gobierno ya debería, dentro de ese plan, debió haber incluido no un 10%. Yo no sé en qué cabeza, quién fue el que les dijo a ellos que era suficiente hacerle pruebas a un 10% de los empleados de una empresa.
Si es que se le tiene que hacer a todos, máxime si ellos trabajan bastante cerca o les toca atender población. Imagínense, por ejemplo, en las pulperías. Se ha identificado o hay un plan para que estas personas puedan realizarse sus pruebas y autorizarlos para que su establecimiento esté abierto y pueda atender a otras personas. Imagínense que sea positivo. O la gente del mercado, por ejemplo. Ahí estaban diciendo de que una gran cantidad de pruebas están viniendo de personas que están vendiendo en el mercado o que están en pulperías. Ahora imagínense entonces cuántas personas llegan a una pulpería, cuántas llegan a un puesto de venta en un mercado, una gran cantidad de gente. Entonces, como ese plan no se ha hecho, ¿cómo lo van a evaluar? Pregunto yo. ¿Cómo van a evaluar esta etapa? Que van a decir, no, que estuvieron abiertos y que estuvieron cumpliendo con las medidas allá adentro. Pero ¿de qué me sirve que tengan medidas allá adentro si la gente cuando le toca transportarse no tiene un mecanismo de seguridad que le permita, por ejemplo, no entrar en contacto con otras personas y llevar el problema a su trabajo? Bien, muchas gracias. El doctor Fidel Barahona, especialista en salud pública, lo han escuchado ustedes. Hay que tener cuidado entonces en los mercaditos, en las pulperías y también en las compras que se realizan en los mercados aquí en la capital y en diferentes partes del país. Con este informe retornamos a este principal.